Hoy tenemos la parte segunda de la serie de ovejas. Recordemos que hay tres clases, con esta serían tres clases grabadas. Tenemos ya dos en el canal por los que quieran seguir el estudio desde el principio. Van a encontrar en el canal la primera como introducción a las ovejas. La segunda clase es la parte uno, que sería la oveja engordada, y la parte 2 que vamos a tratarla hoy es la oveja débil. Pero les decía la semana pasada que la oveja engordada y la oveja débil van de la mano. Ahora lo van a ver cuando desarrollemos la enseñanza. Vamos a leer a partir del verso 1 del capítulo 34 de Ezequiel, solo lectura para ubicarnos donde quedamos la semana pasada. Dice así el verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza, y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Cuando llegamos acá, podemos, pudimos ver los diferentes tipos de ovejas que menciona Ezequiel. En total vamos a estudiar 15, 8 del Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo, en referencia a lo que es cada una de las personas, discípulos en común, perdón, en individual y en colectivo. Así es como se refiere el Señor a nosotros, a los creyentes, como iglesia o como individual. Cuando estudiamos a las ovejas, vamos a ver también algunos textos relativos a árboles, porque el árbol representa también grupos de personas. Vamos a verlo también en aves, y así vamos a ver diferentes formas en que el creyente o la iglesia es mencionada. Quise leerlo desde el principio para ubicar en nuestra mente que el llamado principal, o sea, el enfoque principal en cuanto a lo que a Dios le disgusta, es en contra de los pastores. Por eso él dijo: predica o profetiza contra los pastores de Israel. Y le llama la atención a los pastores por estar descuidando a sus ovejas. Después, como consecuencia a las acciones malas de las ovejas, él empieza a desarrollar cada una de estas, en la cual vimos como primera oveja en estudio a la engordada. Hoy vamos a ver a la débil. Pero cuando nosotros estudiamos a la oveja débil, no podemos dejarla solamente o aislarla del estudio de la engordada o la fuerte, porque van de la mano. Cuando se menciona la oveja débil del verso 4 y 16 en Ezequiel, vamos a ver también cómo se enlaza con las ovejas gordas y fuertes que están también en el verso 16 y en los versos 20 al 22. Vamos a empezar a hacernos unas preguntas acerca de la oveja débil. Nos vamos a preguntar por qué están débiles. Eso debe ser importante porque aprendimos por qué las ovejas engordadas pues estaban de esa manera. Son aquellas ovejas que están buscando prosperidad, aquellas ovejas que están buscando bienes materiales, aquellas ovejas que se han preparado también, o sea, que se han llenado de todo lo que la oveja, en referencia al creyente, ha podido obtener, tanto en la parte espiritual como en la parte material, llegando al punto en que se sienten independientes, se sienten que no necesitan de Dios más, que ya aprendieron lo suficiente. Aprendimos que estas ovejas llega el momento en que dicen: ya no necesito saber más, eso lo repetimos todo el tiempo, ya he aprendido mucho, y nos damos cuenta que caen en un espíritu de autosuficiencia y ya no tienen esa dependencia en Dios y mucho menos esa coinonía con los hermanos.
¿Por qué? Porque la oveja gorda ya se siente sola, se siente única. Y los pastores, por cuidar a estas ovejas que tienen tal vez una estabilidad material, económica, una estabilidad en conocimiento, de estas personas que sobresalen dentro de la congregación, empiezan a descuidar a las otras que se van a poner débiles, descuidan a las enfermas, a las perniquebradas, a todas las que desarrollamos en el estudio hace un momento. Las descuidan por cuidar a estas que son las que le producen este réditos al pastor o a los pastores, ¿verdad? ¿Por qué están débiles? Bueno, pueden ser debilidad física, puede ser debilidad emocional, puede ser debilidad espiritual, incluso social. Física, hablando de el cuerpo, hay que hacer una diferencia entre una oveja enferma y una oveja débil. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar la oveja enferma en la siguiente clase cuando entremos en enero. La oveja débil y la oveja enferma no es lo mismo. La oveja débil es aquella que está malnutrida, aquella oveja que no está recibiendo la suficiente alimentación como corresponde. La oveja enferma podría ser una oveja que esté bien en conocimiento, que tenga lo que necesita, pero que se haya enfermado por razones contrarias a la parte espiritual o que le haya sobrevenido algo que la haya hecho sentirse apartada, se dispersan también. Eso lo vamos a ver más a profundidad cuando lleguemos a esta oveja. Razones emocionales como cuáles, bueno, como desánimo, como desesperanza, como tristeza, como amargura, una serie de cosas que una oveja eh, la hace sentirse débil. Espirituales como la falta de alimento espiritual, como el desconocimiento, como una oveja que esté con un pastor que se estanca, hablando de congregaciones, un pastor que se dedica única y exclusivamente a predicar lo básico, no se prepara, no estudia, entonces la oveja se queda débil porque el pastor es débil. En este caso es la parte espiritual y social, porque a veces hay ovejas que son débiles porque no tienen interacción. No tienen interacción en la parte social, son aquellas que llegan de último o llegan tarde a la congregación, se van de primero, entonces socialmente no tienen esa relación con la congregación o no tienen relación con otras personas, se meten dentro de una burbuja y en la parte social se pueden debilitar. Pero hablando también de otras debilidades, tomando en cuenta lo que acabamos de hablar, esto lo que muestra es la vulnerabilidad del ser humano, en este caso de la oveja. Cuando no ha sido cuidada correctamente, cuando no ha sido protegida correctamente y necesita ser restaurada. ¿Quiénes son estas personas dentro del campo que vamos a estudiar nosotros que corresponde a la iglesia? Bueno, estas personas, como dijimos, son las que están emocionalmente, físicamente agotadas, están indefensas, incapaces de valerse por sí mismos porque están desnutridas. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo a través de lo que Él nos dejó para poder hablar de cómo vio Él a su pueblo, a sus ovejas, a las personas a las cuales Él venía a socorrer? En Mateo 9, en el verso 36 dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Si notamos lo que Mateo está describiendo, es justamente como iniciamos la lectura de Ezequiel capítulo 34. El problema de que las ovejas estén desamparadas y estén dispersas, el problema de que las ovejas estén heridas, que estén enfermas, que estén débiles, inicia con los pastores. De ahí esa llamada de atención y por ende hay que corregir también ese problema que tienen las ovejas. En cuanto a lo que estamos estudiando hoy, vamos a referirnos a la desnutrición espiritual por el abandono que hacen estos pastores o estos líderes, por las cuales Dios envía a su hijo para que entonces su hijo sea el que apaciente a estas ovejas. Cuando hablamos de las diferentes debilidades, podemos abordar, como les dije, tanto físicas como espirituales,
Pero aquí es donde voy a hacer la relación entre la necesidad de hablar de la oveja débil sin desconectarnos de la oveja gorda que hablamos la semana pasada. En Ezequiel 34, en los versos 20 al 22 dice, por tanto, así les dice Jehová el Señor, hablándole a los pastores, haciéndole una llamada de atención a ellos, pero hablando de las consecuencias de la falta de atención que ellos han tenido hacia su rebaño. Y aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Cuando observamos esto, mis hermanos y mis hermanas, estamos viendo que como consecuencia hay un problema de índole personal entre las ovejas por la falta de cuidado de estos pastores. Cuando habla de la oveja flaca, está hablando de la oveja débil también, la falta de la oveja, la falta de alimento en esa oveja. Pero en el verso 21 nos dice cuáles son los problemas que tienen estas dos ovejas, la gorda, la débil, o la gorda y la flaca, por la ineficacia de los pastores. Dice el verso 21, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y corneasteis con vuestros cuernos a todas las más débiles, hasta que las echéis y las dispersasteis. ¿Cuál es el reclamo que le está haciendo a las ovejas? Le está diciendo a estas ovejas gordas que están fuertes que golpearon con su costado, empujaron a las otras ovejas más débiles, a las ovejas más flacas. Las cornearon, como las están empujando, entonces ellas se dispersan, ellas se alejan de la iglesia, en el caso de lo que estamos estudiando. Este acto, mis hermanos y mis hermanas, está simbolizando una fuerza que tiene la oveja más nutrida, más gorda, y que lo que hace es que para abrirse paso en medio del rebaño, lo hace a expensas de las demás. O sea, en el contexto del rebaño, lo que hace es desplazar a las más débiles, a las más flacas hacia un lado para poder continuar con el alimento. Eso es un abuso sutil, es dañino y sale por el egoísmo. Lo que hacen son personas buscar tener ventaja sobre las otras. Y con eso, pues, por supuesto que perjudican a las más débiles al tratar de aventajarse, de tomar ventaja. En el área de lo que vamos a aprender hoy como congregación, que es lo que estamos estudiando las ovejas, para ver con cuál nos identificamos nosotros, si con la gorda, si con la oveja débil, si con la oveja perniquebrada, si con la oveja enferma, si con la dispersa, con cuál de todas nos estamos identificando nosotros como ovejas de manera individual o colectiva. Lo que nosotros estamos viendo aquí es que esa oveja engordada va a representar a las personas que se aprovechan de las otras personas. Cuando son egoístas, tratan de sacar ventaja, de sacar provecho de los demás. Y la oveja débil o la flaca, pues son esas personas que están siendo oprimidas y sufren consecuencias de esa forma de actuar. Eso lo vio Pablo en la iglesia de Corinto. Lo vamos a estudiar esta misma noche. Cuando Pablo llama la atención entre la conducta de unas personas durante la cena porque tenían más dinero. Pero nosotros también vamos a ver los dos enfoques hoy de la oveja que está bien alimentada, bien nutrida, que tiene muchas cosas y desplaza a las otras porque las ven como menos, pero también vamos a ver aquellas personas que llegan a la congregación como ovejas aparentemente flacas, pero para aprovecharse de las ovejas gordas, no porque estas ovejas gordas estén haciendo algo mal, sino porque la oveja está flaca, lo que quiere es succionar, quiere tomar el fruto, quiere absorber lo que la congregación tiene como, como crecimiento, ya sea en amor, ya sea en economía. Son esas personas que se acercan a las iglesias para ver qué obtienen, para ver qué sacan. Por eso es que van relacionadas una y la otra. La gorda la oveja gorda va a tener cosas buenas que vamos a reconocerle y la oveja flaca va a tener cosas buenas que hay que reconocerle. Lo mismo que a la oveja gorda, cosas erradas, como a la oveja flaca se le van a reconocer cosas erradas. Pero Dios advierte, dice, yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Él es el que va a juzgar. El hecho es que nosotros tenemos el error de estar juzgando nosotros a las ovejas y Dios es el que manda y el que determina
que Él es el que decide quién está bien y quién está mal. No significa que nosotros no podamos observar una conducta mala, pero a la hora de tomar una decisión, a la hora de tener que sacar un juicio y apartar a una de las ovejas, Dios dice que Él es el que juzga entre una y la otra. A Él le toca. Cuando el Señor habla, hablando de este mismo concepto que estamos abordando hoy, cuando el Señor habla de sacar la mala semilla, que refiere a personas también, y los discípulos escuchan en la parábola del sembrador que el Señor les advierte que no la saquen ellos, la semilla, porque eso se lo deja Dios a los ángeles. Porque si las personas sacan la mala semilla, o sea, la siembra que ha sido mala, porque el malo la puso ahí, podrían traerse lo bueno consigo, hablando del trigo básicamente. Ahí es cuando él toma lo que es trigo y cizaña y entonces él decide en la parábola de una manera paralela a esta idea que es Dios el que decide cuándo y a quién sacar de esa conducta nociva para la iglesia. Y entendiendo que ese comportamiento opresivo de las ovejas gordas sobre las débiles hace que queden marginadas, sin protección, causando que se dispersen, Pablo nos habla a nosotros de una conducta muy similar a la iglesia de la iglesia en Corinto. Yo les invito que abran 1 Corintios capítulo 11 y ahí lo pueden leer todo lo que está pasando. Porque Pablo lo que está haciendo es reprochando a la iglesia en Corinto, a aquellas personas cuando se celebraba la cena, que estaban siendo diferentes con los demás porque no tenían. Estaban actuando de manera egoísta, se comían en exceso las cosas que llevaban, se emborrachaban mientras que a los demás los dejaba pasar hambre. Eso lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 11. Pablo hace esa llamada de atención mencionando a este tipo de persona, que hoy lo estamos estudiando como la oveja gorda, y a los que no tienen, los que tienen carencia material como la oveja flaca, ya no en conducta sino en la parte material. Pablo está llamando la atención entre estos dos grupos de personas que el uno necesita y el otro no le da, o sea, lo deja en abandono. Pero yo quiero hablar también de estas personas, de estas ovejas, que son ovejas flacas o aparentan ser ovejas flacas, pero que básicamente lo que hacen es dejarle la carga financiera a estas ovejas que están bien, o que tal vez no están bien, pero hacen un gran esfuerzo. A ver si me explico con esto, mis hermanos. Hay un estudio de Barna, que es aquella empresa que estudia la conducta cristiana, que dice que cuando se hace el análisis de las congregaciones, de cómo se sostienen los gastos de una congregación, me refiero a los gastos financieros del templo para mantener las cosas, para comprar las cosas, para pagar la luz, para pagar el alquiler. Para todo esto, el estudio reflejó que solo el 27% de los miembros participan activamente en el mantenimiento y sostenimiento de la congregación o de la iglesia. Solo el 27%. Lo cual nos deja a nosotros que todo lo que se paga en una congregación, estos estudios se hacen a nivel mundial en las diferentes iglesias donde se trata de ver la conducta de los cristianos en relación a los demás en diferentes áreas. Hablando de esta área financiera, lo que nos enseña a nosotros esta encuesta es que las iglesias generalmente, y podríamos casi que decir que todas, se sostienen porque el 27% de las personas aporta. El otro 27% no aporta. El resto sería 73% no aporta. Eso sería lo que Barna está reflejando. Pero en ese mismo estudio refleja que el 15% de los que asisten a esa iglesia, que se sostiene solo por ese 27% de personas que tienen capacidad para pagar, tienen el amor para pagar, me refiero a los gastos, tienen el deseo de participar en todo esto, del sostenimiento de la congregación, hay un 15% del 73%, se saca un 15% que lo que hace es recostarse a la iglesia para tener beneficios de estas personas. Eso lo vamos a ver más adelante como aquellas ovejas, aquellos
aves que se comen el fruto del árbol cuando el árbol ya se ha hecho grande. El árbol de mostaza, diría el Señor. Se ha hecho grande, vienen las aves, hacen nidos y estas se comen los frutos. Ese 15% se acerca para beneficiarse de los hermanos que aportan. Y el resto, el otro porcentaje, básicamente son personas que sin prejuicio ni beneficio solo asisten. Solo llegan, entran, se van, no participan, no ofrendan, no se ofrecen al servicio, no hacen absolutamente más que entrar y salir, como que si fuera una cuestión de cumplir semana a semana. ¿Qué nos está enseñando esto acerca de lo que estamos estudiando? Que hay ovejas que se aprovechan de las más flacas o las atropellan por cuestiones económicas o por cuestiones de conocimiento. El pastor, que es el que tiene el problema y la culpa delante de Dios por lo que está pasando, lo que hace recibir ese pastor es el llamado de atención de Dios por lo que está pasando. No les enseña a estas ovejas lo principal, que es la conducta entre el cuerpo y la responsabilidad que tenemos todos delante de Dios para sostener la obra. Entonces se concentra mucho en las ovejas gordas y descuida a las otras que ya de por sí se comportan mal, que ya de por sí no ayudan, no aportan, no son parte de lo que es el cuerpo de Cristo, por lo menos en esta congregación o en las congregaciones que usted se pueda estar imaginando. Entonces, ya de por sí está ese problema interno. Aparte de eso, aparte de que hay un problema de aquellas que quieren socavar la fuerza de las otras, estas que tienen fuerza desplazan, las hacen un lado a las otras porque dicen estas no participan nada, no dan pero no dan pero ni un vaso, no dan pero ni un vaso de agua. Empieza a haber ese choque, tal vez no de manera directa, pero hay un choque interno, hay un choque emocional que produce inestabilidad dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Mientras otros entran y salen como si nada. No les importa, les da igual. Aparecen allá una semana, por allá aparecen otra semana. A veces no aparecen en un mes, de pronto aparecen 2, 3 meses. Y así está, es una actitud sin compromiso, o sea, les da igual. No están preocupados si se pagó la luz, si no se pagó la luz, no les preocupa si se pudo pagar la internet o no, no les preocupa si se pudo pagar el alquiler o no, les da igual. Ese es el grupo de personas. El otro grupo, que está dentro de las engordadas, que debido a que están sosteniendo económicamente a la iglesia y saben que lo están haciendo, porque se dan cuenta de cómo está conduciéndose la iglesia, entonces atropellan a las otras. Y hay otro grupito que acabo de decir, que lo que llegan a ver qué sacan, a ver qué obtienen. ¿Dónde está el problema en todo eso? Mis hermanos, todo el problema inicia en la falta de instruir, de enseñar el pastor a los dos grupos de ovejas, de enseñarle límites a los unos y a los otros. ¿Qué era lo que estaban haciendo en Corinto? Bueno, los ricos, los más ricos, traían bastante comida, se la comían todos ellos, no participaban a nadie, mientras que los más pobres no tenían suficiente. Ahí se fueron al otro extremo. Y estos más pobres querían participar dentro de la cena, pero no tenían cómo participar porque no tenían los recursos económicos, entonces no es un cuerpo. Ahí no se está discerniendo el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo es saber que pertenecemos todos como hermanos y deberíamos de actuar proporcionalmente de la misma manera en todas las áreas. En el área del conocimiento, en el área material, económico, de la misma manera. No significa que una oveja que tiene un trabajo como mucho más grande, donde produce más dinero, va a dar lo mismo que la que casi no produce dinero porque tal vez le cuesta más y gana un 10% o un 5%. Esta no debe ser proporcional, pero debe ser. Debe haber una participación, si fuera posible, del 100% de la misma manera y proporcional a lo que cada uno gana. Eso en la parte material, en la parte económica. Pero vamos a hablar de la parte también en cuanto a lo que es el servicio, la mano de obra.
En lo que me refiero a la mano de obra en la asistencia, debería de ser de la misma manera. Todos proporcionalmente en cuanto a su tiempo. Y si una persona no tiene dinero, pues puede participar de otra manera. Puede participar asistiendo en la parte de la limpieza, puede participar de otras formas para aportar para que el cuerpo, como en una casa. En una casa tal vez hay uno que aporta la parte económica, el otro aporta la parte de trabajo, el otro aporta cocinando. De alguna manera debe ser que todos trabajen en una comuna. Pero dentro de esa comuna hay otros que nada más llegan a comer y comer y comer y comer y comer y no aportan ni fu ni fa. No dan ni una cosa ni la otra. Y en la parte espiritual de la misma manera. Todos deberían de estar en todos los cultos, deberían de estar en todas las enseñanzas para que crezca de una manera en equilibrio el cuerpo de Cristo ahí. Pero eso no estaba pasando en Corinto. Había un contraste marcado entre los unos y los otros. Y Pablo lo estaba hablando así. Pablo lo estaba denunciando de esa manera. Pablo estaba hablando de ese desprecio a la iglesia de Dios y que eso lo único que hace es hacía avergonzar a los que no tenían. Lo que hacía este comportamiento es mostrar la falta de consideración de los unos con los otros, de los más fuertes con los más débiles. En el caso de la parte económica, podemos hablar de los que no tienen con los más fuertes porque se recuestan a los otros y no quieren aportar absolutamente nada ya. Como aquel aporta un montón, entonces yo no tengo por qué aportar. Entonces eso no está bien. Imagínense un país, vamos a imaginarnos un país donde digan, bueno, van a aportar todos los que ganen para los impuestos, para hacer las calles y todo eso, solo los que ganen de 1 millón de colones para arriba. De 1 millón de colones para abajo nadie aporta nada. No debe de haber una proporción. En alguna medida todo ciudadano debe aportar para el crecimiento del país. Por eso es que cuando Pablo habla de ofrendas, Pablo dice que cuando nosotros ofrendamos lo debemos de hacer conforme hemos sido prosperados, hablando justamente de cómo ganamos, la cantidad que ganamos y conforme a nuestro corazón. Significa conforme a nuestro corazón es realmente si lo hacemos con amor, la disposición del corazón. Cuando eso no se hace de esa manera, cuando unos se recuestan a otros o otros atropellan a los otros por lo que tienen o por lo que no tienen, sea material, espiritual o de conocimiento, entonces eso es lo que ataca Pablo en la cena del Señor, porque contradice el verdadero propósito de la cena, que es esa unidad, perdón. Los dos pasajes, los que acabamos de leer, lo que están llamando es a corregir la injusticia. Ahí es donde Dios dice que Él promete juzgar entre oveja y oveja. Defender a las débiles y castigar a las engordadas. Pero también llamar a la atención a aquellas que son débiles o aparentan ser débiles y que se aprovechan de las otras. Porque no debe ser así. Debemos de comportarnos como un cuerpo, como una familia. Cada uno tiene sus limitaciones y cada uno tiene sus virtudes. Algunas personas tienen la posibilidad de tener más conocimiento en un área y otras no. Yo pienso en un reloj no digital, sino en estos relojes que tienen engranajes, que tienen piñones. Si usted a un reloj le quita un solo piñoncito, un solo engranaje, el reloj se va a detener. Por pequeño que sea, ya no va a funcionar. Lo mismo pasa en una congregación, no importa cuán débil sea la oveja débil, siempre va a tener un área donde puede funcionar. Me refiero en la parte material o en la parte espiritual. Siempre puede aportar algo. Pablo lo que está haciendo es eso, advirtiendo cómo discernir el cuerpo de Cristo. Porque si uno no discierne el cuerpo de Cristo, entonces trae juicio para sí mismo. Eso es lo que estaba hablando Pablo a los Corintios y por eso había tanta enfermedad y tanta muerte en estas personas. Cuando conectamos estos dos pasajes, el principio fundamental es el Evangelio de Cristo en cuanto a la comunión con los demás. ¿Qué es lo que hace ese texto de la cena de Cristo cuando nos enseña a nosotros? Nos enseña básicamente lo mismo que estamos aprendiendo de las ovejas. Es una metáfora de lo que Ezequiel está haciendo.
o nos está diciendo que tenemos que conectarnos con principios de justicia, que tenemos que conectarnos con principios de unidad como pueblo de Dios. Lo que nos llaman estos pasajes es examinarnos, cómo tratamos a los demás, no solo en el saludo, no solo en la forma de conducirnos, sino en aprovecharnos de los demás. Resulta que, mis hermanos y mis hermanas, cuando usted estudia que el 27% de la congregación sostiene todos los gastos de una congregación, eso es injusto también. Aunque las personas ganen más, eso es injusto, eso no está bien. Todos podemos hacer algo de muchas maneras. Tal vez alguien no tenga dinero para aportar, pero si el otro compró, ejemplo, algo para mantenimiento de la iglesia, que es para todos, habrá otro que tal vez puede aportar en la limpieza, si no tiene el dinero con sus manos, si no tiene tiempo con el dinero con las manos, por lo menos cuidar las cosas que están ahí, porque déjeme decirle que hay gente o hay ovejas que no solo no aportan, sino que destruyen lo que se ha aportado, no se cuida lo que se ha aportado. Así que lo que está llamando tanto Ezequiel como está llamando Pablo, como está llamando el Señor Jesucristo, es a tener un corazón que sea un corazón que vea tanto a la oveja gorda como a la flaca y trate de llevarlas a que se arrepientan la una o la otra y dejen de estar en esa confrontación. Voy a leer o voy a recordar lo que dice Mateo capítulo 13, verso 31 al 32, cuando está hablando de el árbol de mostaza o de la semilla de mostaza que se hace grande. El Señor da eso como otro ejemplo y lo vamos a ligar a lo que estamos estudiando hoy. No olvide que estudiamos la oveja gorda y la oveja flaca, pero ahora la estamos estudiando en conjunto. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, dice el Señor, que un hombre tomó y sembró en su campo. El grano de mostaza es, aparte de pequeño, es un granito muy duro, muy resistente, que cuesta mucho que se reviente para que germine. El hombre al cual se está refiriendo, que sembró esto en su campo, se está refiriendo a sí mismo. Él vino a sembrar en su campo, es el mundo, es la tierra donde él viene a predicar. Y dice que él viene y pone esa semillita, que a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El Señor está haciendo una referencia aquí a personas también. Está hablando de la primera iglesia. La primera iglesia estaba compuesta de 12 discípulos. A estos fue a los que él empezó a enseñar. Después uno salió malo y terminó entregándolo, pero habla de esta primera iglesia. Habla de esa semillita de mostaza, dice, que al ser la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, dice, es la más grande de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y se posan en sus ramas. Cuando usted ve las aves del cielo acá, no se está hablando en una connotación positiva, más bien en una connotación negativa. Porque las aves del cielo, refiriéndose a estas, es un paralelismo de las ovejas que acabamos de mencionar, que le echan el cuerpo a la otra para apartarla, para alimentarse más, que le echan, las cornean a las otras y las terminan haciendo que se vayan, porque es un conflicto interno de esas ovejas. Las aves del cielo vienen siendo muy parecidos, son un reflejo de aquellas aves que se acercan al árbol, que sería la iglesia ya crecida en nuestros tiempos. Inicia como una semilla de mostaza, que sería la iglesia de los 12 apóstoles más Jesús, y ahora crece y hay millones de personas. Pero a esa iglesia se acerca gente a posar en los árboles, a hacer nido ahí, en las ramas, perdón, del árbol, para hacer nido ahí, que sería la iglesia, es entrar a la congregación. Estas aves hacen tres cosas básicamente, refiriéndose a estas que están en las ramas. ¿Qué es lo que hacen? Hacen mucho ruido. Son esas personas que se acercan a la congregación a quejarse, nada les gusta, todo lo critican, pero no aportan nada, que por qué no hacen esto, por qué no ponen esto, por qué no hacen tal cosa, pero no hacen nada, solo hablan y hablan y hablan y hablan y no aportan. Ese es el ruido que hace un ave, bulla, nada más hace bulla. Son aquellas personas, ay, que por qué no
¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué predican de esta manera? ¿Por qué están tan repetitivos? ¿Por qué usan tanto? O sea, es una criticadera a todo lo que se hace. Incluso hasta las personas que están predicando. Si una persona tiene un dejo, si una persona tiene una forma de comunicarse y no les agrada, entonces critican eso, pero no son para irse a parar al púlpito a predicar. No son para irse a parar al púlpito a hacer lo que esa persona está haciendo. El esfuerzo que tuvo esa persona para prepararse en todas las áreas. No hacen eso, pero sí critican, es pura bulla. Pero sí quieren comerse el fruto que sale en el árbol, en las ramas. El fruto es el amor, el fruto de la compasión, el fruto de la mansedumbre. O sea que cuando están en esa crítica era que es murmuración a las palabras del Señor, que son chismes, que son habladurías, entonces empiezan a carcomer como las zorras, dice el Señor, que se comen por debajo de las raíces la cosecha. Esas aves es un simbolismo de esto que acabo de explicar de las ovejas. Entonces estas aves, una vez que se han comido el fruto y han ensuciado todo de popó, porque dejan todo ensuciado de popó, se van. Se van del lugar donde estaban con estas personas. Nada más llegaron a chismorrear, a hacer bulla, a comerse del fruto, del esfuerzo de todos y se terminan yendo, dejando botados a las personas con heridas. Y esto es lo que estoy trayendo como alineación a estas advertencias que Pablo estaba haciendo y realmente a los intereses que una comunidad de fe tiene que tener. Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, habla de esto de una manera bastante directa. Estos son manchas en vuestros ágapes. Cuando dice estos son manchas en vuestros ágapes, está hablando de la iglesia apóstata, de la iglesia que se conduce así, que solo lo que trata es de sacarle la plática a los demás, de aquellos pastores que también quieren sacarle la plática a los demás, que no aportan ni benefician de una manera correcta como Dios lo demanda. Ágapes son fiestas, entonces dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Manchas es, estas personas son personas que lo que llegan es a hacer daño, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ve cómo hay una relación entre lo que cada uno de los escritores de la Biblia hace. Comer impúdicamente con vosotros y se apacientan a sí mismos es que no están interesados en la comuna, no están interesados en el grupo, no están interesados en la iglesia, están interesados cada uno en sí mismo. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, se ven buenos, se ven aparentemente buenos, se ven personas amables, pero al final de cuentas no están interesados realmente en el cuerpo de Cristo, no están discerniendo el cuerpo de Cristo. Así es como estas aves están simbolizando a cada una de estas personas que hace ruido, conflictos, distracciones para la comunidad. Se benefician de la comunidad y terminan yéndose sin contribuir con la comunidad. Solo llegaron a ensuciar el árbol, a dañar el testimonio de a las personas de ahí, a dejar un ambiente espiritual pesado, porque fueron egoístas, fueron hipócritas. Se terminan yendo, dejan a la iglesia lastimada y a veces hasta no terminan en nada, mis hermanos y mis hermanas, porque se terminan yendo y ahí van brincando de nido en nido, de rama en rama. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, es muy importante recordar que el cielo, el reino de los cielos está abierto para todas las personas, incluyendo a estas personas que llegan por cosas negativas, por motivaciones cuestionables. Pero tenemos que tener mucho cuidado como iglesia, porque la iglesia es un lugar para la transformación de las personas. Podemos lidiar con estas personas. Podemos tratar con estas personas, tanto las ovejas débiles como las gordas, no sé en cuál de las dos se identifica o se identificará en otras que vamos a estudiar más adelante, o con las dos. No sé si usted o yo seremos de aquellos que vemos a los demás como menos, o que queremos simplemente que aquellos otros se hagan cargo de la responsabilidad que yo debería de tener como comunidad. Pero como iniciamos estos estudios es que el pastor tiene la responsabilidad de actuar y discernir para proteger el árbol y proteger el fruto, porque el árbol y el fruto le pertenecen a Dios.
Una de las cosas que se ven mucho en las iglesias es que la gente hace las cosas para ser vistos por los hombres. Es una de las cosas que el Señor llama la atención constantemente, que hacen las cosas para ser vistos por los demás. Donde hay mayor deserción, mis hermanos, en las iglesias es en las personas que se dedican a la música, que se dedican a la alabanza. Es la mayor deserción. Esto lo establece, como le digo, el Centro de Estudios Barna, pero si usted pudiera, usted mismo, hacer un estudio en su cabeza, en su mente, de la gente que se ha ido en el paso de que usted tiene tal vez de estar en el cristianismo y en una congregación, por lo general, mayormente se van los que cantan, mayormente se van los músicos, porque son personas que no les gusta sujetarse. Y no estoy diciendo todos los músicos, hay músicos que les gusta sujetarse, pero los que más terminan yéndose son los que cantan, los que están al frente, los músicos que llegan nada más para ser vistos por los demás. A veces porque algunas personas tienen un gran talento para cantar, pero hay otras personas que están en una iglesia porque en otro lado no les darían chance. Simple y sencillamente llenando sueños frustrados. Porque al final de cuentas, mis hermanos, cuando usted termina de ver algunas personas, dichosamente no todas, que terminan su tiempo de alabanza, se van para afuera, están conversando por allá, no están poniendo atención porque es lo que, es lo que les gusta, nada más que ser vistos por los hombres. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es cornear a las personas, como estas ovejas que cornean a las otras, que las desplazan. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dejan daño, dejan efectos negativos, dejan a las personas en depresión, dejan a las personas en frustración. Esa es la base de la que Pablo está hablando. ¿Por qué? Porque piensan que porque están cantando, que porque tienen ese don, entonces están por encima de las demás personas. Y Pablo dice claramente que el que cree estar firme, mire que no caiga. A veces los que se van son los que están a la par, los más cercanos al pastor. Que el pastor vino y escogió para que estuvieran al frente, para que estuvieran predicando con él, preparándolos para que enseñen. Entonces llega el momento en que se sienten mejor que los demás y terminan yéndose. Ahí está la deserción. O sea, entre más gordas están, entre más alimentadas están, entre más fuertes se sienten, más daño le hacen a la congregación. Ese es un gran problema. Por eso es que esta exhortación que Pablo nos deja, esta exhortación que Ezequiel nos deja, mis hermanos, debemos de agarrarla para nosotros mismos cuando nos percibimos fuertes y creemos que estamos en una posición muy segura, tener el cuidado de no caer, porque eso nos lleva al orgullo, incluso al desprecio hacia los demás, porque creemos que no tenemos debilidades. Y déjeme decirle que todos tenemos debilidades y cuando tenemos mucha capacidad, esa capacidad se convierte en una debilidad. Porque creemos que ya no necesitamos nada. Fue lo que el Señor le dijo a la Odisea cuando le dice, te crees rico y que ya no necesitas de nada. Ve cómo, mis hermanos, yo creo que nosotros nos podríamos identificar. Usted ve al principio una persona cuando el Señor la llama, cuando el Señor la trae así a la iglesia, quieren estar los lunes. Voy a hablar en tiempo de antes, no en tiempo ahora. Ahora por lo menos es diferente, aunque sí sucede, pero es diferente en cuanto a la forma de asistencia. Cuando yo comencé en esto, había reuniones los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo dos reuniones. El lunes era de mujeres, creo, el martes era de estudio de la Biblia, el miércoles era de varones, el jueves era de matrimonios, el sábado de jóvenes y el domingo en la mañana culto y el domingo en la tarde culto. Y la, la mayoría quería estar todos los días. Y ojalá llegara el domingo porque había dos cultos, porque estaba ese deseo de alimentarse, de llenarse del Señor. Pero resulta que cuando ya la persona se siente como que ya está muy bien alimentada, ya empieza a dejar los tiempos de oración, ya no se reúne con la iglesia, no tiene comunión con los demás hermanos. ¿Y por qué no tiene comunión con los demás hermanos? Porque ya se siente muy fuerte,
Ya no quiere estudiar, ya considera que ya sabe mucho. Es interesante cómo una persona tal vez ha estudiado 1, 2, 3 años y ya cree que en 3 años aprendió 1600 años de historia escrita en la Biblia, que eso le tomó a los 40 escritores poner todo lo que está en la Biblia, 1600 años de historia ahí. Ah, no, tengo 3 años. Vea, yo le puedo decir, mi hermano y mi hermana, yo estoy por cumplir 60 y en 60 años no puedo hablar de que conozco ni conoceré, aunque viva 100 años o 200 años, toda la Biblia. Son 1600 años de historia bíblica. Y eso solo lo escrito, sin tomar en cuenta lo que aprendemos a través de lo que el Espíritu Santo nos enseña y la interacción con los demás. Ah, no, pero resulta que nosotros creemos que ya no necesitamos. No, no, ya voy a ir el domingo. Ah, no, este domingo no, voy dentro de 2 semanas. Y empieza a haber una separación que cuando usted se da cuenta, usted ve hacia atrás y dice, ¿en qué momento tengo ya 2 años de no llegar? 3 años de no llegar, 5 años de no llegar. Pero ¿sabe cuándo se dan cuenta las personas de eso? Cuando el corazón se empieza a secar. Cuando la oveja que era gorda se empieza a enflaquecer y se empieza a secar porque dejó de ser gorda. Se empieza a debilitar. Empiezan a salir luchas internas porque no cultivó esa relación constante con Dios y con su pueblo. Así que nosotros debemos de considerar, mis hermanos, estos estudios con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, porque eso nos va a permitir a nosotros observar nuestra debilidad y la debilidad de los demás. Podemos observar nuestras partes positivas y las partes positivas de los demás para permitirnos a nosotros ver y discernir el cuerpo de Cristo y poder transformarnos en conjunto. Cuando Pablo le reclama al Señor bueno, le reclama, diría yo, o le pide al Señor que le quite el aguijón. Él está hablando de que tiene un aguijón al cual le llama mensajero de Satanás. No vamos a meternos en qué es, porque la verdad es que sería especular. Algunas personas dicen que era la vista, porque no había quedado bien sano. Otros dicen que era el temperamento. Ahí no dice, ahí solo dice que tenía un mensajero de Satanás que era considerado una debilidad para que él no se exaltase en sobremanera. Porque recordemos que Pablo terminó escribiendo el 70% del Nuevo Testamento. Pablo fue elevado al tercer cielo. El mismo Señor Jesucristo le enseñó, según lo que escribe a los Gálatas. No fue que le enseñaron los apóstoles, fue el Señor Jesús el que le enseñó directamente. Para que él no se creyera más de lo que es, le dejó un aguijón, al cual Pablo le llama mensajero de Satanás. Y él le dijo, quítamelo. Pero el Pablo dice en 2 Corintios, en el capítulo 12, verso 9, dice que Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando le dice, bástate mi gracia, es lo que está diciendo él, bástele que yo lo salvé. Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, deberíamos de estar pensando en la salvación más que en nuestras habilidades. Deberíamos de estar pensando en nuestra salvación más que en lo que hemos aprendido o no hemos aprendido. Que todo lo que hacemos sea por gratitud a Dios. Nosotros no deberíamos de estar haciendo las cosas porque pensemos que Dios necesita de nosotros de nada, porque Él no necesita de nada. Nosotros necesitamos los unos de los otros, pero sin atropellarnos, sin meternos el cuerpo, sin cornearnos, sin comernos el fruto que está en el árbol, sino compartir el fruto que está en el árbol, sin esa chismorreadera, sin esa murmuración, sin eso de estar haciendo bulla nada más y dejando un montón de popó y haciendo daño. Ah, no, pero resulta que se dice creyente y muchas personas se dicen que aman a Dios, que es el primer mandamiento, y que aman al prójimo, pero andan dejando un montón de popó por todo el camino por donde van. Y todavía se jactan muchas personas de que, ay, es que ya yo estaba en 10 iglesias, en 15 iglesias, en 20 iglesias. Se jactan de eso. Cuando eso lo único que está demostrando es la inestabilidad y la falta de amor al cuerpo de Cristo. Porque uno puede pasar de una iglesia a otra por asuntos de vivienda, que si usted vivía, ejemplo, en Nicaragua y ahora vive en Costa Rica, usted no puede asistir a la iglesia de allá. O si usted vive en Pérez Celedón, o vive en Coronado, o vive en Guanacaste, y a la iglesia que asistía está en Alajuela, pues no va a poder asistir por cuestiones de distancia.
Entonces tiene que acomodarse a eso, o porque el trabajo que le dieron es un trabajo en el cual sale a otro horario y logró conseguir donde congregarse en un horario que le ayude. Eso es entendible. Pero una persona que se va porque no le gustó cómo predicaba el pastor, o porque el pastor repetía mucho una palabra, o porque el pastor no usaba corbata, o porque el otro sí usaba corbata, o porque el otro vestía de una manera o del otro. El que hace eso, mis hermanos, es simple y sencillamente una persona que tiene una debilidad espiritual y falta de amor a la iglesia. Porque se llega a creer que es autosuficiente y que no necesita de nadie, y más bien se termina jactando de que anda de iglesia en iglesia, como que si fuera que el Señor nos mandó a brincar de un lado para otro. Eso no nos mandó a hacer el Señor. El Señor nos mandó a que seamos comunidad, que tengamos arraigo. Bueno, Pablo habla de su debilidad, y la debilidad de él en la cual está hablando es justamente esa, la posibilidad de creerse más de lo que es. Por eso le dice, bástele la gracia. Debe ser suficiente, mis hermanos, cuando usted está sentado en la banca escuchando predicar a un pastor que está adelante, y ese pastor por alguna otra razón tiene alguna carencia que no sea amor a Dios y amor a la comunidad, porque si ama a Dios y ama a la comunidad, pero tiene otras carencias que no se salen de eso, que son los primeros mandamientos, amar a Dios y al prójimo, si no tienen problema de índole sexual, de inmoralidad sexual, de herejía, de algo que vaya contra Dios, siéntese tranquilito y bástele que el Señor lo salvó y que lo tiene ahí para poder alimentarse de lo que ese pastor está haciendo. ¿Y cómo yo me alimento de lo que un pastor que le falta ayudarme a mí como oveja flaquita a engordar porque la culpa la tiene él? Sí, claro que sí, el Señor está llamándole la culpa, la atención a ese pastor y le dice que está dejando a la oveja débil, no la está cuidando. Pero ¿cómo yo puedo hacer entonces? Bueno, muy sencillo, mis hermanos. El Señor nos da a nosotros muchas formas, muchos recursos. Primero está la Biblia, que yo la puedo leer, e ir e investigar, estudiar lo que se presentó allá. Si allá me enseñaron a hacer bodoquitos en el kindergarten y a hacer lineecitas, entonces yo voy a abrir la Biblia para empezar a aprender a leer, empezar a aprender gramática, estoy hablando de una manera figurada, yo mismo, porque sí tengo algo que todos los hijos de Dios tienen, es el Espíritu Santo. Y ese es el Maestro, ese es el que nos guía a toda verdad. Ese es el que nos habla. Y muy probablemente, si a mí me basta que el Señor me salvó, me dedico a aprovechar al Espíritu Santo, muy probablemente yo sea un elemento de cambio. Muy probablemente el Señor vaya a preparar a David, o mejor dicho, voy a corregir, va a dejar a Saúl hasta que David esté preparado. Porque los Saúles están mientras Dios prepara a los David. Una vez que los David se preparan, Dios quita al Saúl. Yo espero haber mandado el mensaje correcto en esto. Pablo le dice al Señor que le quite eso, que le quite ese aguijón. Y él le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que hace Pablo? Pablo agarra esa debilidad y la convierte en algo positivo. La convierte en algo positivo para fortalecerse, para poder estar creciendo en Cristo. Por eso él concluye que por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, entonces aprovechamos las debilidades que hay en una congregación para ser fuerte. ¿Cómo soy fuerte yo si soy del 27% que sostiene a una congregación? Soy fuerte, ¿sabe cuándo? Cuando entonces yo aprovecho los recursos que tengo y sostengo a la congregación, mientras tanto estoy mostrándole a mis hermanos que todavía no saben el amor que tengo hacia Dios. Que lo hago no porque tenga una obligación, que lo hago no porque crea que la congregación se va a caer sin mi aporte, que lo hago por amor a Dios. Tratar de mostrar ese amor. Y si mi debilidad es que yo no tengo economía o cosas, parte económica, porque los otros sí tienen y yo no tengo, ¿cómo le demuestro a los que sí tienen que yo sí amo a Dios también? Pues entonces aporto de otra manera. Estoy temprano, entonces cuando yo llego vengo y puedo agarrar y acomodar la sillita, limpiar, alguna forma de que yo manifieste hacia el corazón de las demás personas que yo aún siendo débil puedo ser fuerte.
pero no al contrario, no aprovechándome, no atropellando. Porque cuando yo logro agarrar esa debilidad para que crezca, mis hermanos, la forma en que yo hablo, en lugar de estar haciendo ruido, en lugar de estar criticando, en lugar de estar haciendo que las demás personas escuchen en mí en vez de palabras sabias, palabras ociosas, utilizar mi lengua para poder hacer crecer a la iglesia en conjunto. Esa es la oveja que yo puedo ser. Y así yo puedo fortalecer las debilidades. Yo me puedo fortalecer en mi debilidad. En Proverbios, en el capítulo 15, en el verso 4 dice, la lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Yo puedo traducir mi debilidad a través de la forma en que hablo en una fortaleza. Yo puedo traducir mi debilidad, lo que no me ha dado esos pastores, no me han alimentado bien, yo puedo traducirla hablando de la mejor manera, pronunciándome de la mejor manera. ¿Cómo yo me pronuncio de la mejor manera de un pastor? Ore por él. Pídale al Señor por él, ore con otros hermanos. Cuando usted está con otros hermanos, no critique al pastor, sino ore por el pastor. En lugar de criticarlo, en lugar de acusarlo, dígale, Señor, dale a este hombre entendimiento, dale sabiduría, si es que Dios lo quiere ahí. Porque podría ser que Dios está esperando a que David esté listo para quitar a Saúl. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo debo de tener el cuidado de orar bien. Por eso estamos aprendiendo a orar los viernes. Así nos fortalecemos, mis hermanos y mis hermanas. Fortalecemos a las débiles y nosotros también nos fortalecemos unos a otros. Y si yo soy la parte débil, pues fortalezco a las otras personas, enseñándoles lo que Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 6, en el verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? El amor. Todo radica en el amor. Hermanos, dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1 y 2, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ve qué interesante. Pablo no le dice a todos, Pablo le llama a los espirituales, a los maduros, a los que son ovejas que van a hacer provecho, a las personas que van a poder ser algo que aporte, que construya. Ustedes que son espirituales, restáurelos con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Esa es la forma en que nosotros tenemos que funcionar. Es la forma en que tenemos que trabajar. Si usted aporta más que los demás, no critique, ore. Si usted no puede aportar porque no tiene, no vea a los otros como los que tienen que llevar la carga sobre los hombros. Pídale a Dios que usted también pueda aportar de alguna manera. Si usted tiene bastante conocimiento y tiene más conocimiento que el pastor, no lo critique, ore por él. Y si usted no tiene conocimiento y el pastor tiene bastante conocimiento, aproveche el pastor que Dios le puso a usted con conocimiento y aliméntese y crezca y salga de la debilidad. Dice el Señor Jesucristo, siendo el Dios, ¿verdad? Siendo el Dios, dice en Juan capítulo 13, en el verso 14, una vez que le ha lavado los pies a los discípulos y les pregunta a ellos, ¿entendieron lo que yo he hecho? Pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo les he dado para que, como yo he hecho, ustedes también hagan. El Señor no andaba peleando con las personas, el Señor no andaba murmurando, el Señor no andaba aprovechándose de nadie. El Señor dice, les di un ejemplo. Les di un ejemplo de conducta. Yo soy Dios y le lavé los pies a mi creación, cuando la creación debía estarle lavando los pies a Él. Hagan lo mismo. Sírvanse unos a otros. Seamos personas que aportamos, que ayudamos, que crecemos. Seamos, si somos ovejas gordas, que de lo que tenemos nosotros de más, compartamos con los demás, con los que no tienen. Y si somos ovejas flacas, no nos aprovechemos de lo que los otros tienen. Seamos copartícipes de una manera equilibrada a lo que Dios me da a mí, tanto en la parte moral, espiritual, en la parte económica. Pablo le dijo a la iglesia en Roma, en el capítulo 15, en el verso 1 y 2, a los romanos, les dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos.
Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación. ¿Se da cuenta, mis hermanos y mis hermanas, cómo es un asunto de reconocer el cuerpo de Cristo? Es un asunto de discernir el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor dice, entre la engordada y la flaca yo voy a juzgar. Porque Él es el único que tiene un justo juicio, un equilibrio. Él sabe bien dónde falla el uno y dónde falla el otro. Él sabe la virtud del uno y la virtud del otro. Pero si nosotros, por alguna razón, mis hermanos y mis hermanas, sabemos que estamos fallando, estamos errando en una área, escuchemos lo que Santiago dice en el capítulo 5, verso 16. Confiesen sus ofensas los unos a los otros. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y préstele atención a eso. Le voy a leer de nuevo y voy a quitar una palabra de ahí. Y cuando yo quite esa palabra de ahí, ustedes van a ver el cambio que hace el texto. Confiesen sus ofensas los unos a los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo puede mucho. ¿Pudieron notar la palabra que quité? Quité la palabra eficaz. Porque no es cualquier oración. Es la oración eficaz. Es la oración que produce cambio. Es la oración que se da en sabiduría. Es la oración que se da en entendimiento. ¿Ven por qué estamos estudiando 10 tipos de oración? Porque no es orar por orar. Es que cuando nosotros nos confesamos las ofensas los unos a los otros, es decir, mira, me estoy fallando en esto, perdóname, no te estoy atendiendo como es, perdóname, el pastor a las ovejas, perdóneme porque la verdad es que me he descuidado, no me he preparado, he venido a improvisar, o al revés. Pastor, mira, perdóname porque no he valorado lo que usted ha hecho, simplemente lo he tomado a la ligera. Orar eficazmente es orar en entendimiento. La oración del justo no puede mucho, es la oración eficaz del justo la que puede mucho. Esa es la oración poderosa. Es la oración que fortalece, que cambia a los débiles, que permite que Dios actúe en nuestras vidas. La oración eficaz. No es cualquier oración. Isaías en el capítulo 40, en el verso 31 nos dice, pero a los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Debemos de enseñarnos los unos a los otros cómo orar. Debemos enseñarnos los unos a los otros cómo servir. Debemos enseñarnos los unos a los otros cómo ofrendar. Debemos enseñarnos los unos a los otros para que la debilidad se convierta en fortaleza delante de Dios. Y entonces sea eso una base sólida, mis hermanos y mis hermanas, y duradera para nuestras relaciones. Y si usted cree que le está costando, si usted cree que eso es difícil para usted, le doy el último verso antes de cerrar esta clase y quedar de frente a la clase de las ovejas enfermas. Si eso le cuesta, si usted dice que es difícil, pastor, la verdad, ¿cómo me está costando? Mateo escribe lo que el Señor nos dio como receta de cambio. Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué me está diciendo el Señor ahí, mis hermanos y mis hermanas? Me está diciendo que si me cuesta, si me siento cansado, si me siento cargado, si veo que la carga se me ha hecho pesada, que no sé cómo salir adelante, vaya a Él. Es la forma en que nosotros vamos a poder hallar descanso para nuestras almas, en la forma en que vamos a salir adelante. Pero cuando yo pienso en Él, estoy pensando como cabeza del cuerpo. ¿Y el cuerpo quiénes somos? Nosotros. Él la cabeza es el que me dice por dónde debo ir, cómo debo de actuar. Por eso dice, aprended de mí. Él está diciendo que aprendamos de Él. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él fue un hombre al servicio de los demás. Yo no vine a ser servido, yo vine a servir, dijo el Señor. Y por eso le dice a ellos, aprendieron, hagan como yo hice. Es la única forma, mis hermanos. Nosotros no somos más que nadie. Ni yo como pastor soy más que ustedes, ni ustedes son más que yo en ningún área.
Nosotros todos en dignidad somos iguales delante de Dios. Los roles que tenemos es los que nos hacen ser diferentes dentro de la iglesia. A mí me toca enseñar, a mí me toca predicar, a ustedes les toca discipularse y después enseñar, porque aprenden para enseñar. Por eso estamos en formación de formadores. No aprendemos, mis hermanos, para quedarnos con eso, engordarnos y después atropellar a las demás personas viéndolas como menos porque no saben lo que yo sé. Y como no saben lo que yo sé, entonces ya sé mucho y no quiero quedarme aquí, me voy para otro lado para ponerme mi propio castillito porque no me puedo ajustar al cuerpo de Cristo. Entonces, fragmento, rompo, desmiembro el cuerpo de Cristo y lo divido. Y ahí va, esa conducta entre la oveja gorda y la oveja flaca. Dejo en esto. La otra semana vamos a estudiar, la otra semana cuando regrese, vamos a estudiar la oveja enferma, después vamos a la perniquebrada, después a la perdida y estaremos haciendo las 8 ovejas del Antiguo Testamento en estas semanas para introducir a las que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Voy a dejar de grabar, a ver dónde dejo de grabar. Igual a su gloria y su poder, grande es tu amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder, grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor.